Números 15. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Lo que estamos viendo en este capítulo, que es importante recordar en qué terminó el capítulo anterior. El capítulo anterior terminó en tragedia. El pueblo, por su incredulidad, se rebeló contra Dios y se rehusó entrar a la tierra prometida y querían levantarse ellos otro líder y regresarse a Egipto. Irritaron tanto a Dios que recordemos que Dios quería destruirlos y se lo dijo a Moisés. Moisés intercedió y Dios los perdonó, no los destruyó porque ya había dicho que los destruiría, pero les dijo que quedarían postrados, que morirían en ese desierto y no entrarían a la tierra prometida. Y vimos que en su misericordia no abandonó su promesa. Dijo que iba a introducir a sus hijos a esa tierra prometida. Y obviamente hay una promesa mayor que es Cristo. No se olvidó Dios de su promesa de enviarnos un Salvador, porque toda esta historia nos lleva al nacimiento de Jesucristo y su obra en la cruz por nosotros. Entonces, aquí lo que queremos ver es recordar que había terminado en tragedia. El pueblo se había rebelado contra Dios. Y el Señor les dijo que iban a quedar postrados y los 10 espías que fueron los que contaminaron al pueblo fueron muertos, ¿no? En eso termina. Pero aquí, aunque no sabemos exactamente cuánto tiempo, cuántos días pasaron, aquí vuelve a hablar Dios, pero no habla más juicio, sino habla restauración, habla misericordia. Aquí da un mensaje de esperanza y de continuidad. Entonces, este capítulo nos enseña que su plan no ha cambiado. Aunque esa generación falló, la promesa de Dios se mantiene vigente. Entonces, por eso aquí casi todos los versículos que vamos a ver son versículos referentes al sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? Porque nosotros somos reconciliados a través de Cristo. Estamos en paz con Dios por medio de la obra de Cristo. Entonces, todo este capítulo, al hablar de esos sacrificios, habla de reconciliación, de restauración por medio de Cristo. O sea, que este pueblo rebelde, perverso, incrédulo, esta generación fallida, Dios la está restaurando. Aunque van a terminar en el desierto, pero sus vidas espirituales, Dios las quiere restaurar y siempre, siempre va a ser por medio de Cristo. No hay otro camino. 21 versículos de este capítulo nos habla del sacrificio y la ofrenda. Por eso dice, y aparte les da esperanza, porque dice, cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación. Aunque esa generación no iba a entrar, les da esperanza que ese pueblo iba a entrar, pero iba a entrar la siguiente generación. O sea que Dios no había cambiado su plan, pero siempre en Cristo. Entonces aquí empieza a hablar ofrenda encendida a Jehová, holocausto. Recordemos que el holocausto es cuando el animal es quemado en entero, y los detalles de estas ofrendas, de cómo se tenían que hacer, están en los primeros capítulos del libro de Levítico. Entonces, habla de estas ofrendas. Vamos a continuar en el 5. Dice, de vino, para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite.
Y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros en la congregación y del extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Bueno, entonces, déjenme, voy a Números 15, no sé qué le moví. Ok. Si se fijan, todas estas ofrendas tienen un énfasis de que tenían que ir acompañadas de harina con aceite, o sea, que es la ofrenda de cereal, y de libación. Libación es vino. El vino que nos habla del Espíritu Santo, pero el vino también nos habla de gozo, de alegría. Entonces, es una restauración completa, porque todos estos sacrificios están pidiendo que se acompañen con vino y con ofrenda de harina, o sea, de cereal. ¿Qué quiere decir esto? Que las ofrendas deberían ser acompañadas de gozo, que es el vino. Y la ofrenda del cereal habla de agradecimiento, de gratitud. Entonces, era una adoración completa a Dios. O sea, fíjense el perdón. En el capítulo pasado vimos que Dios los quería destruir, Moisés intercedió, Dios los perdonó, aunque Dios los perdonó, aunque tenían que sufrir las consecuencias quedando postrados en el desierto, pero lo siguiente que vemos es una invitación a reconciliarse, una invitación a ir a Cristo y hacerlo con gratitud y hacerlo con gozo, en total adoración, ¿no? Se acabó, digamos, el Señor cierra ese capítulo, no guarda rencor, Él perdona de verdad, y entonces lleva a su pueblo a la adoración, a la restauración con gratitud y gozo. Y lo que estamos viendo es que se está incluyendo al extranjero, aunque había ciertas diferencias, digamos, civiles entre los israelitas y los extranjeros, no era así en la parte espiritual. Había una inclusión. Dios ha llamado, dice la Biblia, que nosotros éramos extranjeros, advenedizos. Vamos a Efesios 2. Dice desde el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Entonces, aquí también nos vemos nosotros no éramos israelitas, éramos ajenos a las promesas, éramos ajenos al Dios de ellos, pero a través de Cristo hemos sido hechos cercanos, hemos sido hechos familia de Dios. Entonces aquí vemos que desde el libro de Números, Dios está
abriendo la puerta para que todos aquellos que no eran del pueblo, a todos aquellos que Dios no era su Dios y ellos tenían fe, podían acercarse a Dios exactamente de la misma manera. O sea, está invitando a los gentiles. Recordemos que los gentiles son todos aquellos que no son hebreos o judíos. Esto era una invitación. Entonces, esto era una invitación a que se hiciesen prosélitos, a que abrazasen la fe y el culto al verdadero Dios, ¿no? Repito, aunque en la parte civil había diferencia entre extranjeros y nativos israelitas, pero en las cosas de Dios no había diferencia. En las cosas espirituales no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas y era exactamente igual, a tal grado que aquí dice, un mismo estatuto tendréis. No había diferencia para extranjeros y para judíos en las cosas de Dios. Un mismo estatuto tendréis. Vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era. Así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Aquí vemos esta ofrenda interesante. Interesante porque esto les confirmaba que Dios no había roto su promesa, que Él es fiel, los iba a llevar a esa tierra, porque dice, cuando hayáis entrado a la tierra, te voy a llevar, voy a cumplir mis promesas, aunque con la siguiente generación, pero mi promesa se va a cumplir. Mi plan siempre se cumple. A pesar del pecado, mi plan siempre se cumple. Y lo interesante es que además de los diezmos que ya había, además de las primicias que ya existían, del grano, de sus campos, todo eso, esta es una ofrenda diferente, porque esta ofrenda es que cuando iban a comer pan, cuando comencéis a comer pan, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, o sea, de lo que ya estaban ahí en la cocina, en la mesa, de lo que ya estaban amasando para comer ese día o esos días o ese día, lo que ya estaban ahí a punto de meter al horno, de ahí, antes de que fuera puesto en la mesa, antes de que lo sirvieran para comerse, Dios iba a recibir otra ofrenda más. Esa ofrenda que ya están amasando debería ser entregada a Dios. ¿Cómo? Dándosela a los sacerdotes, que eran los representantes de Dios. De esta manera ellos aprendían y mostraban su dependencia de Dios, del pan de cada día, ¿no? Asimismo, Jesucristo nos enseñó y dijo que orásemos pidiendo, danos Dios, danos hoy el pan de cada día, ¿no? Danos el pan de cada día, o sea, una dependencia diaria. Dios no quiere que estemos afanados por el futuro, queriendo acaparar bienes, sino un día a la vez, sabiendo que dependemos de Él. Entonces esta ofrenda está muy interesante porque, repito, adicional a los diezmos, otras ofrendas, otras primicias que hemos estudiado, que sumando es mucho más del 10%, muchísimo más lo que daban, todavía se agregaba que se daba la masa antes, casi literalmente, de ser puesta a la mesa. Y luego dice, esas primicias daréis a Jehová, dice, y cuando errareis y no hiciereis todos los mandamientos que Jehová ha dicho, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fuese hecho por yerro, con ignorancia de la congregación,
Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto. Bueno, aquí siguen las ofrendas todavía, versículo 24. Dice, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío de expiación. Entonces vemos que ya estaban escritas en Levítico 4, del 1 al 5 las ofrendas, en especial el 4 cuando es ofrenda por el pecado, por hierro. Y aquí vemos que es una restauración completa, porque no solamente era el macho cabrío para expiación, o sea, para perdón, sino que también está mencionando un novillo por holocausto. Holocausto, recordemos que es cuando todo el animal es quemado, que queda en cenizas, que sube como una ofrenda grata, que habla de una entrega total, de una consagración absoluta y completa donde no queda nada, donde no hay reservas, donde es una entrega a Dios sin reservas, es lo que simboliza. Entonces, al hablar de expiación y holocausto, está hablando de una restauración, pedir perdón y una restauración completa, una entrega totalmente en adoración. Eso es cuando el pecado se hiciera con hierro, o sea, con ignorancia, no a propósito, o sea, por debilidad o desconocimiento en el momento. Dice, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. O sea, en todo lo espiritual, el extranjero y el israelita de nacimiento tenían exactamente los mismos mandatos en las cosas de Dios. No hay distinción de personas. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces aquí estamos viendo una distinción entre pecados por hierro, por ignorancia, por debilidad, pero que hay un arrepentimiento, y los pecados que son con soberbia, o sea, con rebelión, sabiendo lo que estás haciendo, que estás yendo en contra de Dios y no te importa. Ahí ultrajas a Jehová. Para esa persona no había ofrenda, sería cortado de en medio del pueblo, sería cortado, ¿no? Es pecar con la mano levantada, con alevosía y ventaja, desafiando a Dios. Hay mucha gente que peca con todo conocimiento y juega o pretende jugar con la sangre de Cristo. ¿Por qué? O con la gracia, porque pecan, y bueno, dicen mucho un versículo, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y siguen en pecado y siguen pidiendo perdón, pero nunca hay un dolor, realmente no hay un sufrimiento, un deseo de cambiar. No lo hay. No es lo mismo un pecador que cae en pecado y le duele mucho, o que a lo mejor está en un pecado que está luchando por dejarlo, pero verdaderamente lucha, realmente le duele, realmente le pide a Dios ayuda, a que alguien esté pecando y lo haga a propósito, o ya se acostumbró a vivir así y a pedir perdón a Dios, pero realmente sin
sin ningún dolor real por esa condición. Entonces, en ese caso decía, pues no hay ofrenda, será cortado del pueblo. Entonces, la sentencia es terrible, ¿sí? La sentencia es terrible. Vamos a comparar esto con Hebreos capítulo 10, versículo 26. Vamos a comparar esto. Vamos a Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces estamos viendo este comparativo, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero eso es la ley, ya estamos en el Nuevo Testamento. No, pues está todavía más complicado aquí, ¿no? Porque la ley te dice, si lo haces con soberbia, no hay ofrenda. Y aquí está diciendo algo similar, que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, nos quiere hacer ver que el pecado es serio, no es un juego para que juguemos a arrepentirnos, juguemos a ser cristianos. O sea, si perseveramos en pecado, sin una verdadera lucha y un arrepentimiento, entonces dice aquí, no queda sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿no? Entonces, el pecado es cosa seria. Y aquí mismo en Números vamos a ver inmediatamente un ejemplo de esto. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y a los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. O sea, sacarlo era como ese oprobio fuera de la congregación, que fue como Jesús fue sacado, fue puesto fuera como ese oprobio. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Ya Dios había establecido que la observancia del sábado era obligatoria y que faltar era grave. En Éxodo capítulo 16, versículo 23 también vemos más al respecto. De hecho, se les había mandado cocinar un día antes todo lo que necesitasen para el sábado. Deberían de prepararse para no tener que andar haciendo esas cosas el día sábado. Porque comer, buscar su propia comida, pues es algo común, no tiene nada de malo, hay que alimentarse, pero ya se les había dado la instrucción de que lo hicieran desde antes. De hecho, vamos a buscarlo para no errarle. Éxodo 16. Vamos a ver si es 16:23. Dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. O sea, ya se les había dicho, tienes que prepararte las cosas necesarias para el sábado, para que el sábado no hagas de comer, para que el sábado no tengas pendientes. Organízate tu tiempo porque el sábado es consagrado, es dedicado a Dios. Y aquí en Números vemos a alguien que se le hizo fácil, pues tengo que comer, o sea, esto es normal, esto es de todos los días, y salió a cortar leña, a recoger leña en el día de reposo. ¿Y qué?
la instrucción es irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo, toda la congregación fuera del campamento. Entonces, aunque nosotros no celebramos el día sábado, sí habla de tomar bastante serio las cosas de Dios. Por ejemplo, hoy en día nos reunimos el domingo, los que podemos reunirnos el domingo, que tenemos un trabajo que nos permite reunirnos en domingo, que podemos aprender que no lo hacemos por religiosidad, sino porque es una santa convocación y que realmente le dedicamos bien poquito tiempo a Dios, lamentablemente, y que debemos de prepararnos y anticiparnos para no faltar ese día, ¿no? Mucha gente dice es que yo no me congrego porque es el único día que me puedo levantar tarde, es el único día que veo a mis papás, es el único día que puedo pasear con mi familia, es el único día que puedo lavar la ropa, es el único día que puedo descansar, es el único día que puedo ir a cobrar a los que me deben, o una X cantidad de excusas. Pero seguimos pensando y diciendo que Dios es lo más importante, que Dios es lo primero. Entonces de repente vemos que tenemos como una bipolaridad. Con nuestras palabras decimos una cosa, pero nuestras acciones manifiestan otra. Entonces, Dios merece el primer lugar, merece ser honrado, y Él nos habla no de guardar el sábado ya, pero de no dejar de congregarnos, ¿no? No dejar de congregarnos, y menos por cosas de esa naturaleza, sino planearnos, porque el que nos llama es Dios, no el hombre. Entonces, aquí lo que vemos es que toda la congregación tenía que involucrarse para que ellos también temieran y supieran que eso era pues un pecado grave en contra de Dios. No santificar ese día, no guardarlo para la honra y gloria de Dios, ¿no? Dice, versículo 37, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. El cordón azul es color del cielo, es celestial, ¿no? Por eso en el tabernáculo vemos que el color azul era un color predominante en el tabernáculo. ¿Y para qué les pide Dios que hagan estas franjas? Esto era los hombres, porque los hombres usaban túnicas, ¿sí? Usaban vestidos, túnicas, y tenían que hacerlo por sus generaciones. ¿Con qué motivo tenían que poner y se pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul? Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios, ¿no? Que es lo que todo Levítico les dijo: sed santos como yo soy santo. O sea, soy un Dios que estoy arriba de todo, separado de todo. Y esa es la regla del campamento, si quieres habitar en mi presencia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué hacía el que usaran esto? Pues cuando estaban en tentaciones, cuando estaban siendo tentados, a punto de pecar o tener comportamientos que no glorificaban a Dios, al ver su vestimenta, les recordaba quiénes eran ellos. ¿Quiénes eran ellos? Entonces, todos los que hemos puesto nuestra fe en Dios, no somos como los demás. Los demás pueden, sí. Los que han sido apartados, no. Era un recordatorio visible, era un recordatorio exterior para ellos mismos de que cuando estuvieran en este mundo donde estamos, que estamos llenos de tentaciones y de contaminaciones, y la corriente los quisiera jalar, se acordaran quiénes eran ellos. Tengo este distintivo azul celestial. ¿Qué me recuerda? Que yo no soy de este mundo. Si vamos a Filipenses 3:20,
Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ese azul les recordaba, yo no soy de este mundo, yo no soy de esta nación, yo no puedo actuar como los demás, aunque parezca que no tiene nada de malo. Yo soy ciudadano de los cielos, los demás pueden, yo no puedo, yo pertenezco al cielo, ¿no? Entonces, no quiere decir que sea exactamente igual, pero es una imagen alusiva que encontré, donde se usaban estos como franjas y estos cordones azules, los varones los utilizaban y pues los utilizaban todavía en tiempos de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer que aún los fariseos abusaban de este mandamiento para sentirse o verse, ¿no? Porque muchos así usan las cosas de Dios, pero no de corazón sincero, sino como religiosidad o para aparentar lo que no son. Ay, espérenme, Mateo 23:5. Mateo 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos, ¿no? Entonces, en otra lección ya habíamos visto esas filacterias que todavía usan en la frente y en la mano, como esos recordatorios que Dios estableció, que así recordaran su palabra. Hasta la fecha los usan y extienden los flecos de sus mantos, que es lo que estamos viendo ahorita. Flecos de sus mantos, o sea, estos extienden los flecos de sus mantos, se refería a este mandato de Números capítulo 15, todavía los hacían más largos y más llamativos, como si eso fuera la evidencia de su santidad y su obediencia, ¿no? Entonces, pues no era así, era más bien un recordatorio interno para evitarles a ellos caer en tentación, pero ellos lo convirtieron como en algo de presunción externa, como si ellos fueran muy obedientes y muy santos, ¿no? Y también hay otra cita ahí en Mateo 9:20. Nada más, lo que estamos viendo es que esto todavía seguía en tiempos de Jesús. 9:20, vamos a 9:20. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, ¿no? Entonces en ese borde de su manto es muy probable que el Señor llevara esto mismo que se había establecido desde Números. Ese es el capítulo 15 de Números.